de que cuando, por ejemplo, y en una forma, por favor, no lo tomen literal, ¿no? Porque no podemos humanizar a Dios. Pero se han fijado como cuando extrañamos a una persona y de repente nos habla y le decimos hasta que te dignas, ¿no? A hablarnos. Bueno, digamos que es algo parecido. Dios eterno, Dios supremo, Dios infinito, se humilla al voltearnos a ver al hombre. Se baja, digamos, de lo que Él es para atender al hombre, para escucharlo. ¿Cuánto más humillación es haberse hecho hombre? A diferencia de todas las religiones, en donde se habla o de un Dios que no es infinito, como los griegos, como el panteísmo, todas las religiones hindús y de ese estilo, finalmente hablan de un Dios que tiene defectos, que no es perfecto, que tiene limitaciones, y entonces se pueden relacionar con él, de lo mismo que los griegos se pudieron relacionar con dioses que eran limitados y que tenían defectos, ¿sí? O vemos, por ejemplo, el ejemplo de los musulmanes. Los musulmanes conciben una especie de Dios infinito. Pero si nosotros le preguntamos realmente a los musulmanes cómo pueden salvarse, no saben, no conocen la voluntad de Dios. Pueden buscar obedecerlo y finalmente pueden ser condenados. Esa es la realidad. A diferencia de ello, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros concebimos un Dios infinito, supremo, inmenso, como ahorita lo vamos a ver, pero a la vez que se relaciona con nosotros. ¿Sí? ¿Queda claro? Dios, a pesar de ser o de estar infinitamente lejos de nosotros por sus perfecciones, es un Dios personal. Es un Dios que se relaciona con nosotros. ¿Ok? Ojo, y hago el paréntesis, no pensemos en un Dios personal de que yo tengo mi relación con mi Dios, tú tienes tu relación con mi Dios, no nos metamos. No, porque si no vamos a tergiversar, vamos a estar hablando de ídolos. ¿Sí? Pero si nos atiende a cada uno. Totalmente. Ajá, O sea, ahí. justo por eso. Ujú, Dios ha determinado habitar en sus hijos y se va a relacionar personalmente con sus hijos. ¿Sí? Yo escuché una predicación de Paul Washer Ah, y dice que el sábado y el domingo es todo el mundo, son los días de mayor idolatría en el mundo. ¿por Que qué? porque cada uno de nosotros formamos nuestro propio Dios. Como decías la vez pasada, Dios lo formamos Dios bueno, ¿no? O sea, es bueno Dios, pero decimos que es bueno por lo que a mí me conviene. Correcto. Entonces dice que esos son los días de más idolatría en el mundo. Totalmente. Porque estamos en la iglesia adorando a un Dios que ya lo formamos en nuestra mente, ¿no? Y que además en los púlpitos nos invitan a concebirlo individualmente, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. casi tú haz tu propio Dios como Dios. te gusta. Hay, por ejemplo, y qué bueno que tocas el tema, es un punto que vemos. Hubo un comentario en la evaluación, ¿no? De mayor participación, y aunque estoy intentando eso, un error que se hace en muchos estudios, y sobre todo en los estudios en casa, es, ¿qué te dice a ti este versículo? ¿Qué te dice a ti este versículo? ¿Qué te dice a ti este versículo? Es terrible, Sí, porque ya estamos. porque cada quien va a decir, bueno, a mí Dios me dijo A, B, C, D. A mí, bueno, a ti te dijo eso, pero a mí me está diciendo esto. Y finalmente, ¿qué pasa? Terminamos haciendo un ídolo de Dios. ¿Queda claro? Am, ah, fíjense, aprovecho. Creo que es bueno tocar el tema. Mm, Este punto que dice Washer, totalmente de acuerdo. Una, Uno de los problemas es que, híjole, cuando uno va viendo lo que está pasando en el mundo y como la noticia que les dije y cómo está la iglesia, también dices, caray. Uno de los problemas que hemos enfrentado, dice Jesús cuando ora al Padre, que ora por la unidad de la iglesia, de que estemos unidos, porque así el mundo va a concebir o va a entender a esa, a ese, va a saber que existe, ¿sí? Em, mm,
Dice, en Juan 17, aquí, 20. Mas no ruego solamente, ¿sí? ¿20? ¿Estamos? Sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, basados exclusivamente en el segundo versículo que dice, necesitamos estar unidos. Bajemos las barreras doctrinales para hacernos uno, ¿sí? Y esto es importante por lo que dices, por lo que trajiste a colación ahorita justamente de la idolatría. Porque bajo esa tesitura se olvidan de la primera parte. Han de creer en mí por la palabra de ellos. Y si nosotros vemos todo lo que dice el versículo, perdón, el capítulo, habla de la verdad, de que es a través de la verdad que somos unidos, no a través de una unidad artificial. ¿Qué ha sucedido? Derivado de que vemos este ataque del mundo que está contrarrestando o que pretende contrarrestar las ideas de la Biblia, ha habido una fuerte ideología, la ideología de género, la ideología del egocentrismo y otras más. Pero se centran en acabar con las ideas absolutas, con la verdad absoluta, para imponer otra verdad absoluta, pero irónicamente no se dan cuenta de ello. Y vemos casos como que no puedes hablar en algunos lugares ya de la homosexualidad, si un hombre dice que es mujer le tienes que llamar por su nombre mujer, porque si no te encarcelan. Y eso no estamos hablando de lejos, ya ni siquiera en Europa, eso pasa en Canadá, eso pasa en Estados Unidos. Y aquí está por pasar. La verdad, es una realidad. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, que vamos a bajar las diferencias doctrinales y vamos a unirnos. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia se ha hecho mundana para hacerse aceptable al mundo y recibir al mundo. Washer yo creo que es uno de los mayores críticos de esto porque dice, finalmente pues le das carne a un hombre carnal y va a seguir siendo carnal y va a seguir demandando cosas carnales. Pero, derivado de ello, empezamos a ver ideologías, por ejemplo, Coalición por el Evangelio, pues, que parecía y que traía una muy buena como que idea de inicio de decir, oye, vamos a juntar a las iglesias reformadas para entonces hacer un frente común, pero ya de repente se dieron cuenta que pues las iglesias reformadas somos muy pocas. Muy pocas, muy pocas. Y entonces dijeron, bueno, ok, ya no crees en esto, no importa, vamos a bajar esto, y vamos a bajar, y vamos a bajar, y vamos a bajar. No voy a usar el nombre, porque es un querido hermano y creo que todavía no podemos calificarlo de falso maestro. Pero yo creo que el caballo de Troya que se ha metido en la iglesia moderna ha sido el continuismo. Y es el decir, los dones de espirituales siguen vigentes. Y el más grave de ellos es el de que Dios me habla en lo personal. Y por eso quiero traerlo a colación, porque estamos hablando de que es la única religión en el mundo en la que podemos hablar justamente de un Dios infinito y un Dios personal. ¿Dios nos habla? Sí, claro, pero a través de su palabra. Y me duele en el corazón ver, hermanos, que otrora veía y decía qué buena predicación, qué sana predicación, y que de repente ya empiezas a oír y dices, no, eso que están hablando ya se está desviando,
y se está desviando, y todavía no es herético, y por eso lo toco con cuidado, ¿no? Pero de repente empiezas a ver que lo que sucedió es que se metieron, o sea, ya creyeron que justamente Dios sí habla y la palabra no es suficiente, y empezamos a formar ídolos. Y hay que tener mucho cuidado. Hoy vemos pastores, o entrecomillado, que son homosexuales y que defienden su ideología diciendo, no, bueno, yo no los codicio. Hay uno que hasta dice, yo vivo con él, pero no hacemos nada. ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, es que ya Dios ya me dijo que esta palabra que antes decía esto, ya no dice esto. Empezamos y tenemos que tener cuidado. Si no partimos de la palabra, si no partimos de la verdad, nos vamos a extraviar. Es una realidad. Y debemos de tener cuidado. Tenemos de tener cuidado por nosotros mismos. Oremos unos por otros y oremos por los que tenemos la osadía de predicar la palabra, para que no nos apartemos de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de la palabra, a la palabra de Dios. ¿Correcto? Perfecto. En efecto, justamente ese es el problema. El pensar que Dios es personal desde un punto de vista de que yo hago mi propio Dios y yo tengo mi relación con Dios, es lo que ha llevado a una desviación enorme de la palabra y a que cada uno empecemos a concebir a un ídolo. ¿Correcto? ¿Sí? Cuidémonos de eso. Pero ciertamente eso es lo que nos distancia de muchas otras religiones, de todas las demás religiones. ¿Correcto? ¿Dudas aquí? ¿No? Colosenses 3. Versículos 1 a 3. Entre paréntesis, oí que de repente se oyen muy fuerte mis sorbos del café, porque digo, una disculpa, no es mi intención, pero disfruto mi café. Pero disculpen. Perdón. Lo que hay en algunas grabaciones es una niñita que luego está llore y llore, hable y hable. Sí. Digo, no sé de quién era. Era un bebé. Sí. Era un bebé. Sí. Bueno, ni tanto. ¿Aquí? Bueno, porque nosotros estamos escuchando La hija de Alicia, el hijo de Alicia. estamos escuchando, bueno, ya ni tan primero, yo voy como las 170, pero Órale, pues ¿en cuál vamos? 280 y tantos. Wow. 287. ¿No? Órale. 3, Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si algo nos debe de llevar, y por eso les hablaba más que de una consecuencia de la infinitud, una reflexión de la infinitud, es que nosotros somos finitos. Esta tierra, y entre la finitud está la finitud de vida, está la finitud de riquezas, está la finitud de entendimiento, porque incluso el propio entendimiento, aún el conocimiento de Dios, si no lo estamos buscando para conocer a Dios, sino para conocer de Dios, nos va a extraviar. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Debemos de poner nuestra mente, nuestros anhelos, nuestros ojos en Dios. Fíjense en la parte final de estos 3 versículos. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es ahí donde está nuestra vida. Por eso, cuando ora Jesús y dice al Padre, porque en esto está la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel que tú has enviado, a Cristo. Es en Él en donde está la verdadera vida. En Él, en sus perfecciones, en su ser. Es en donde vamos a encontrar la verdadera y auténtica felicidad. Ponía el ejemplo Sugel, hablaba de un rey que decía, alguien
que tenga algo más, que pese más que esto que tengo en mi mano, traiga